tal? Muy buenas tardes. Los saludos, amigo licenciado René Castellán, director de este medio informativo, la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña una invitada de honor, la maestra Dolores Uribe Ocadiz, del Registro Civil de Tlalnepantla de Vaz. Maestra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Puede decir un poquito su currículum. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Cuautitlán. Tiene su maestría en Administración Pública por la misma universidad y tiene una certificación de competencia laboral en el estándar de competencia en inscripción de actas y hechos jurídicos relativos al Estado Civil de las personas. Certificado y avalado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Está correcto? Así es. Bueno, maestra, empecemos. ¿Qué es el Registro Civil? Bueno, el Registro Civil es la institución pública y de carácter social a través de la cual el Estado, mediante su titular y los oficiales investidos de fe pública, realizan la inscripción, registro y dan fe y solemnidad a los actos y hechos del Estado Civil de las personas. Y además, pues, se inscriben los actos relativos al nacimiento, reconocimiento, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, y se inscriben las sentencias que la ley dicta en el sentido del... Son las funciones del Registro Civil. Registro Civil. Maestra, ¿cuáles son los hechos y actos relativos al Estado Civil de las personas en los que interviene el oficial del Registro Civil? Bueno, pues en el registro de los hijos, que es algo muy bello porque esta función que nosotros realizamos es lo que ilumina, yo digo siempre en mi oficina, es el registro. Cuando una persona llega a registrar a sus bebés, acta de nacimiento. El registro también de adultos mayores, el registro extemporáneo de personas, el reconocimiento de los hijos, que es el momento en el que una persona no pudo hacer el reconocimiento en su momento, la madre tal vez registró como madre soltera, llega el padre, años o meses o tiempo después, y hace el reconocimiento de la paternidad. Existe también la adopción. En el Estado de México, aquí un paréntesis, en el Estado de México fueron derogados todos esos artículos respecto de la adopción. Sin embargo, existe, y nosotros llevamos en cuenta la adopción, la inscripción de la adopción judicial. El otro es el matrimonio. El matrimonio que, bueno, pues es el acto sublime mediante el cual una pareja une su vida para la formación de una familia. Claro. Que eso es totalmente bello, lo más hermoso, sí, claro, que me toca hacer de mi labor. Yo le quería preguntar, maestra, a mí me han preguntado muchas veces, el papá, vive en Estados Unidos, es un ejemplo, ¿eh? Sí. Y nace el bebé, el niño, el papá llega después, 5 años después, ¿se puede registrar ese niño? Sí, claro que sí, de hecho no hay una edad, se puede reconocer a un hijo, aunque sea de 50, 60 años. No importa, no se pide ningún documento extra, nada. No, únicamente cuando es menor, quien da el consentimiento, esa es la diferencia, quien da el consentimiento cuando es menor es la madre. Okay. Posteriormente, pues ya cuando es adulto, pues él mismo da el consentimiento para ser entonces no hay reconocido. Ok, porque a mí me han preguntado muchísimas veces. Entonces, las mamás registran a los niños como madres solteras. ¿Estamos? Así es. Y después llega el papá del niño, reconoce al niño, no importa la edad. Hay que acudir al registro civil solamente. Es un trámite muy sencillo. En realidad se tiene que sacar una copia certificada del acta originaria del registro civil. Tiene que llevarse la identificación del padre, el acta de nacimiento del padre, pues para sacar la afiliación de los abuelos, por ejemplo. Y se hace el pago de derechos, que es mínimo, y se da el consentimiento, se elabora una nueva acta de nacimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos nacen en Estados Unidos, llegan a México y quieren registrarse? Desde luego los papás son mexicanos. Mire, aquí hay dos supuestos, que el más común es que cuando un hijo nace en Estados Unidos, en el hospital un niño ya sale con acta de nacimiento. Así es. Cuando llega a México con esa acta de nacimiento, nosotros lo que hacemos es una inserción de acto jurídico. Es decir, transcribimos en un acta mexicana los datos textuales que aparecen en el acta de otro país. Los requisitos son que venga
traducida por perito oficial del Tribunal Superior de Justicia y que esté debidamente apostillada. Ok. Así es. En los casos en los que se puede solicitarse la modificación del sustantivo propio ante la oficialidad del registro civil. Bueno, es una pregunta bien importante que mucha gente no sabe. En el 2015 ya tenemos esa oportunidad, se reformó el Código Civil y tenemos la oportunidad ya los oficiales de registro civil. Antes se hacía únicamente ante el juez familiar. Le decía que del 2015 se autoriza que el oficial de registro civil lo pueda hacer y existen dos supuestos en los que se puede hacer esta modificación. Uno es que la persona esté afectada en su dignidad por exposición al ridículo. Y la otra es que una persona haya usado invariablemente y en forma constante un nombre distinto al que aparece en el acta de nacimiento. Ahora, pero es bien importante, licenciado, saber qué es el sustantivo. El sustantivo, bueno, es parte del nombre. El nombre es lo que define e individualiza a una persona, así lo define el Código Civil. Claro. Sin embargo, se compone el nombre de sustantivo propio y los apellidos. El sustantivo propio es, por ejemplo, Juan, Pedro, si es Pérez Fernández, los apellidos prevalecen. Y el sustantivo propio es lo que individualiza a una persona. En los casos que nos atañen en este momento, que es el cambio del sustantivo, se da cuando se hace a petición del interesado. Porque, le decía, en esos dos supuestos, que lo expone al ridículo o que en su vida jurídica y social ha utilizado permanentemente otro nombre. Esos son los dos supuestos en los que nosotros podemos intervenir administrativamente para hacer la corrección de ese acto. Muy bien, maestra. Los trámites para la modificación del sustantivo propio ante la oficialía del registro civil. Bueno, los trámites son relativamente sencillos. El primero es llegar ante el oficial del registro civil. ¿Quién está legitimado? Eso es muy importante. Está legitimada la persona de que se trata, obviamente, siendo mayor de edad. La misma persona, obviamente, de que se trata, si es menor de edad, con la presencia de los padres, o el padre o la madre, o quien ejerza la patria potestad. Y en el caso de que ya sea menor de 18, pero mayor de 12 años, ya puede decidir siempre y cuando esté avalada esa decisión, igual por el padre, la madre o los padres, o en su caso también alguna institución bajo la cual estuviera en custodia el menor. ¿Quién integra el consejo dictaminador? Bueno, el trámite, le decía, el trámite se hace ante el oficial de registro civil. Cuando llega a una persona a solicitar el cambio de nombre de sustantivo propio, lo primero que hacemos es solicitarle por escrito que nos diga por qué quiere cambiarse el nombre. ¿Qué le lastima? ¿Qué le afecta? Y aquí yo siempre hago énfasis y les comento, pues para que el consejo dictaminador lo tome en cuenta, expresa precisamente todo lo que realmente te lastima, porque hay nombres que de verdad laceran y lastiman el autoestima de las personas. Sí. Entonces, cuando llegan, le digo, a ver, ponme aquí qué es lo que te lastima o por qué lo quieres cambiar. En el caso de un nombre peyorativo, o sea, que le cause exposición. En el otro caso, pues nada más se le piden documentos que acrediten que toda su vida jurídica y social se ha conducido con otro nombre. Ahora, cuando ya se integra, nosotros tenemos un formato que también le decía apareció en la reforma de 2015 al Código Civil. Ese formato, una vez que se ha llenado, se remite a través de nuestra oficina regional a la Dirección General de Registro Civil en Toluca y entra al proceso de dictamen. El Consejo Dictaminador es un órgano colegiado que únicamente se integra para ese propósito. Ese órgano colegiado no realiza alguna otra función más que autorizar o no el cambio de sustantivo. Y este es integrado por un representante de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, un representante de la Dirección General de Registro Civil, quien en este caso funge como Secretaría Técnica para el Consejo, un representante del Poder Judicial, un representante de la Universidad Autónoma del Estado de México,
también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Colegio de Notarios y también un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México y por último un representante de la Dirección de Servicios Periciales que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Son 8 personas que integran ese consejo dictaminador. Maestra, deme un ejemplo, una experiencia que le haya pasado de un nombre raro para que los papás que nos vean, pues sí sean muy abusados y piensen bien cómo les van a poner el nombre a sus hijos. Licenciado, para mí eso es una gran responsabilidad. Siempre que llegan los papás, yo soy muy niñera, me encantan los niños, entonces siempre me acerco a los bebés y no se pueden ir si no me regalan una sonrisa. Para mí eso es muy importante. Entonces le digo, a ver, ¿y cómo se va a llamar? Y a veces me permanece la sonrisa y a veces se me borra, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le vas a poner el nombre? Pues es que así se llamaba mi papá, ¿no? O sea, yo creo que puedes alabar a tu papá educando a tu hijo en valores y principios que él te legó. Entonces a veces ese es mi comentario con las personas, sin embargo, insiste, ¿no? ¿Qué pasa? En estos 8 años que yo llevo, más de 8 años en el registro civil, pasó que registraron a una personita con... no quisiera decir el nombre de la persona para no causarle tampoco exposición, claro. Pero le pusieron un nombre normal, por decir Ana, y le pusieron el nombre de una película de un perro. Okay. O sea, la niña tenía el nombre de ella y el nombre de un perrito. Entonces es una película muy famosa. Entonces cuando llegó a la escuela, tiene 5 años la criatura, ¿sabe? Y la niña ya llora. Fueron a pedirme el cambio sustantivo los papás. Y entonces yo le decía a la niña, ¿qué pasa, mi amor, con esto? Y me decía, es que en la escuela me dicen, porque yo soy el perrito así, o me dicen, ven acá. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues, los papás hicieron la redacción, ¿no?, del nombre que le afectaba y se procedió a hacer el dictamen quitando únicamente el nombre que expone, porque también esa es una condición. Si tiene 2 nombres, únicamente se puede reemplazar el que le causa exposición. Ok. ¿Qué le puede sugerir usted a los papás? O sea, a los papás que piensen bien el nombre, ¿no? Sí, papás, por favor, piensen bien el nombre. A veces hay un tema que todos sabemos que es mucha exposición al bullying, que son los nombres extranjeros. Para empezar, no lo sabemos escribir. Sí. Para seguir, no lo sabemos pronunciar. Y entonces a los niños, pues se les expone todo el tiempo en la escuela, sí, primero, claro, a que tengan el primer problema grave, papás, es que le pongas Cristian, o que le pongas Jonathan, o muchos otros nombres, que ofrezco disculpas si alguien este nombre podría ser, pero le ponen Jonathan con doble L. Ah, ok. De verdad, yo tengo personas registradas con un Jonathan con doble L. Entonces, imagínese cuando una persona está redactando un documento de otro y le dice, se llama Jonathan, pues sí, lo va a escribir como lo sabe, según su cultura, ¿no? Y sí, según su acervo, va a decir, si tiene buena ortografía, lo escribirá bien, y si no. Entonces, arrastra ya un problema de que en su acta de nacimiento dice una letra, en su certificado de la escuela dice otra letra, cuando se casó dice otra letra. Entonces ya se pierde la identidad jurídica. Claro. Muy bien. Maestra, ¿quién está legitimado para pedir la modificación del sustantivo propio ante él o la oficialidad del registro civil? Pues directamente la persona afectada. Directamente, nada más. Directamente, pero obviamente si es menor de edad, le comentaba hace un momento, si es menor de edad, intervienen, menor de 12 años, intervienen los padres. Ya puede ser el padre o la madre, ambos padres, o los que ejercen la patria potestad, o si está en alguna institución de resguardo, pues. ¿Se tienen que ir con abogado? ¿Directamente ellos se presentan al registro? No, es un tema muy importante esa reforma porque acuden directamente las personas. ¿Y tiene algún costo? El único costo que tiene es cuando regresa el documento, la inscripción. Okay. Lo único que se hace es una anotación. Y le comento,
Cuando regresa, el Consejo Dictaminador ya dio su solución y dijo que procede. Lo que nosotros hacemos es hacer una anotación en el libro, en el acta original. Esa anotación es la que tiene un costo muy bajo, puedo decir el costo, 130. Adelante. 130, 140 pesos. Solamente. O sea, eso es lo único que tienen ellos que pagar. Se hace una anotación donde el dictaminador hace la aclaración, eso es muy importante, de que se trata de la misma persona. Porque aquí no se elabora un acta nueva de nacimiento. Se guarda en la secrecía la anterior y únicamente en el Sistema Único de Registro de Certificación de Actas se hace la corrección de ese. Pero le dan un acta nueva ya con ese nombre. Así es. Se da un acta nueva, pero ya es del Sistema Único de Registro a través del Internet. Copia fiel del libro no podemos expedir porque se guarda en la secrecía de la Oficialía del Registro Civil para que no le siga precisamente exponiendo con todo y la anotación. Claro. Y únicamente se podrá expedir copia certificada de ese documento cuando lo solicite alguna autoridad. Ahora, para las personas que están a punto de casarse, requisitos. Bueno, los requisitos, siempre les digo de broma, es estar enamorado. Parece broma, pero no lo es. Cuando una persona llega a querer casarse, es una gran responsabilidad para nosotros, porque nosotros nada más estamos a lo que se atiende como un requisito de documentos. Nosotros tenemos la fortuna en este momento, y sí lo quiero resaltar, tenemos un director estatal de registro civil, el doctor César Enrique Sánchez Millán, quien está preocupado por esta parte. O sea, no es nada más un requisito de escribir. Nos están impartiendo ahora unos cursos en los que nosotros recibimos formación respecto de la igualdad de género, de la equidad, de la no discriminación, de la no violencia, hasta el tema de los hijos, ¿no? De la reproducción de los hijos. Entonces, es una gran responsabilidad. Sin embargo, eso es importante respecto de las pláticas prematrimoniales, que en muchas ocasiones no se llevan a cabo. Así es. Eso es un tema que no podemos desconocer, mucha gente no las toma, pero sí es muy importante porque nosotros tenemos esa carga moral y esa gran responsabilidad. Ahora, los requisitos son, primero, obviamente, pues tener la manifestación de voluntad, llenar una solicitud donde se inscriben los datos generales de los contrayentes, de sus padres, se ponen la formalidad, huellas y firmas ante esa solicitud. Ellos expresan no tener impedimento alguno para contraer matrimonio. Otro de los requisitos es la mayoría de edad, que recordemos que en el 2016 hubo una reforma también importante al Código Civil, donde se establece que ya tienen que ser mayores de 18 años. Anteriormente existía la figura de que un padre pudiera autorizar a los hijos. Así es. En los hombres, recuerda, se trataba de 16 años y en las mujeres de 14. Con autorización de los padres podían contraer matrimonio. La mayoría de edad, eso es algo que ya nos sirve mucho, porque ya no cometemos y somos cómplices de matrimonios que de verdad eran totalmente... O sea, ya no existe eso. Ya no se puede nada casar. De que yo ahora te caso, hijo, aunque sea menor de edad. Un requisito es mayoría de edad. Eso es muy importante. Otro requisito es hacer un convenio de régimen patrimonial, el que se refiere a la sociedad conyugal o la separación de bienes. Claro. Lo que mucha gente, y lo digo así porque mucha gente cuando llega y le digo, ¿es separación de bienes o es sociedad conyugal? Me dicen, no, bienes mancomunados. Señores, bienes mancomunados y sociedad conyugal es lo mismo. Es lo mismo, así es. El término jurídico es así. Y otro de los requisitos es realizar exámenes médicos que demuestren el estado físico en el que se encuentran las personas. Sí, los famosos prenupciales. Los famosos prenupciales. ¿Y para qué sirven los prenupciales? ¿Qué más revisan? Mire, los exámenes prenupciales básicamente nos dan a notar si existe alguna imposibilidad permanente para la cópula, por ejemplo, si existe alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad incurable que sea
una enfermedad hereditaria, por ejemplo. Ok, ujú. Es muy importante, mucha gente dice, a ver, si está enferma o no enferma, no pasa nada, yo me voy a casar. Pero ¿por qué es importante realizar los exámenes prenupciales? Vamos al principio de que el matrimonio es un contrato, es un convenio de voluntades. Ese convenio de voluntades se perfecciona cuando no existe un vicio en el consentimiento. ¿Y qué puede ser un vicio en el consentimiento? Pues que yo no sepa que la persona con la que me voy a casar está enferma. Claro, sí, sí. ¿Sí? Yo puedo amar mucho a alguien y decir, sí me caso contigo. Eso es lo importante. Es un impedimento el padecer una enfermedad, pero es un impedimento dirimente, ¿no? Es decir, en el que pueden consentir ambos en seguir adelante y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo me caso con una persona enferma y de repente me doy cuenta que mi vida no puede ser así? Porque la persona estaba enferma, pero yo lo desconocía. Ujú. Pues el matrimonio es nulo, porque existió un vicio del consentimiento, el desconocimiento del estado de salud. Cuando hay Perfecto. conocimiento, he casado personas en situaciones muy, muy difíciles, por ejemplo, ambos con enfermedades terminales, ¿no? De transmisión sexual. Y ellos convienen y adelante. Mientras mucha gente dice que desaparezcan los exámenes prenupciales, mientras siga siendo un convenio de voluntades, no se puede porque sería un vicio en el consentimiento. Sí, sí, Esa sí, es la sí. razón. Los impedimentos para contraer matrimonio, Kiko, esos son los que estábamos hablando, ¿no? Una enfermedad. Bueno, los impedimentos para contraer matrimonio es, por ejemplo, la línea consanguínea, el parentesco, eso es Sí, de muy familiares. importante, de familiares, en línea ascendente y descendente. La gente a veces le hablamos términos técnicos. Ascendente es padres, abuelos. Descendente, hijos y nietos. Eso es lo que es, se refiere a ascendente y descendente. Ujú. Entonces el impedimento en línea directa, ascendente y descendente, Ok. y en línea colateral en el segundo y tercer grado. ¿Qué es la línea colateral? Casarse en segundo grado en primer grado con un primo hermano, por ejemplo. Ujú. Ajá. Eso es lo que, ese es un impedimento, por ejemplo. Y aquí le comento algo que hace poco me sucedió. Me piden que yo case a una pareja y son primos hermanos. Pero resulta que ambos ya están juntos de hace mucho tiempo y tienen hijos. Esa es una situación de hecho, Claro. que tiene que estar legislada de derecho. Ujú. Porque ¿dónde queda el derecho de los hijos? O sea, es algo complicado. Sin embargo, como es algo que no es común, me metí a estudiar esa parte y existe algo bien importante que quiero que mucha gente que seguramente nos estaría viendo sepa, que cuando se casan entre primos hermanos hay una fórmula. Tienen que solicitar permiso o solicitar ante un juez de primera instancia Ok. que sea una dispensa del impedimento. Y mucha gente no lo hace, por eso vivimos muchas situaciones de hecho Claro. que no son de derecho. Así es. Porque además vivimos el tabú y la discriminación, o sea, se casó con su prima, se casó con la tía. Sí, sí es. Entonces eso es un tema bien importante, que ojalá si alguien nos está viendo en este momento Sí, y tiene claro. esa situación, sepa que si ya está casado, Más bien, si ya está juntado, ya está. ya está juntado, pero también si ya está casado, ¿qué cree? Ah, ok, si ya está Porque, casado. Ajá, si ya Ujú. está juntado, puede pedir la dispensa. Si ya está casado, puede aún pedir esa dispensa ante la autoridad. Ok. Y eso no hace que se invalide el matrimonio, siempre y cuando sea aceptada su dispensa ante la autoridad judicial. Perfecto, maestra. Bueno, maestra, ¿y en su experiencia existe algún impedimento para contraer matrimonio que a la fecha resulte obsoleto? Pues mire, afortunadamente, le decía, en el Código Civil en el 2015 también se reformó eso de los testigos. Eso sí era obsoleto. ¿Ya no hay testigos? No, ya no hay testigos.
Ve que Porque- siempre antes estaba bien preocupado, ¿no? ¿Quién será mi testigo? Hasta pleitos, ¿no? Sí, pleitos, que si era la abuelita, que si era el tío, Ujú. y le comento, era muy simpático porque a mí me tocó todavía los testigos, entonces regularmente, mucha gente lleva a los abuelitos, ¿no? Y le Ujú. cuento algo chusco que me pasó, llega el abuelito y no escuchaba, pero a mí no me dijeron que no escuchaba, entonces la pregunta obligada era, pues, primero si conocían a los contrayentes, y el señor tenía un tic, ¿no? Y le decía, a ver, si conocen a los contrayentes. Y yo, si conocen a los contrayentes. Y de repente, abuelito, diga que sí. Ah, que sí. Si sabe de algún impedimento y el señor, sí, no, abuelito, diga que no. Entonces era, de verdad se prestaba a muchas otras Sí, cosas. claro. Ya viene mi testigo, licenciada, empezamos la ceremonia en 15 minutos. No, ¿sabe qué? Deme una hora porque viene en el aeropuerto. Entonces, de verdad, no les constaba nada, decíamos los oficiales de registro civil, y los que tenemos fe pública, a final de cuentas, somos nosotros. Claro. Y estamos avalando con documentos oficiales, ¿verdad? Y si ellos llegaron, recordemos también que somos una institución de buena fe. Claro, claro. Y en ese entendido, el acto jurídico no necesitaba de testigo. Un extranjero que viene, se quiere casar, ¿qué necesita? Un extranjero necesita presentar los mismos documentos, así nos lo dice el reglamento, que necesita un mexicano, con la salvedad de que necesita tener una legalización o un apostillamiento de su acta. Es acta de nacimiento, su identificación y si el acta es extranjera, obviamente como lo es, el apostillamiento o la legalización. Y si es en idioma distinto al español, una traducción por perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. También que sea vigente la entrada al país, no sé, pasaporte o algo, o eso no es importante. ¿Qué cree? Fíjese que eso es muy importante destacarlo. Así es. Hay mucha gente que está en nuestro territorio y está, su condición migratoria no es Legal. legal. Ujú. Nosotros nos amparamos en el artículo 9 de la Ley de Migración, que establece que independientemente de la calidad migratoria de las personas, nosotros no podemos negar el servicio, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Acta de nacimiento, identificación, no tener impedimento, entonces no pasa nada. O sea, Perfecto. nosotros no podemos negar el servicio. Ok. Ahora vamos a lo más triste, maestra, el divorcio. El divorcio. Bueno, pues el divorcio desafortunadamente ha ido en aumento. Déjeme decirle que Sí, se ha aumentado. sí ha ¿Desde el COVID también ha aumentado. aumentado? ¿Es cierto eso? Pues sí, un poquito, ¿Sí? Sí ha aumentado, sí se ha aumentado. El divorcio ha aumentado y bueno, pues ya sabemos que es la disolución del vínculo matrimonial. Pero fíjese que tratándose del divorcio, para nosotros también como oficiales del registro civil es algo nuevo. También hubo una reforma, de la famosa reforma de 2015, donde se implementa el divorcio administrativo. Ok. Entonces, existen pues 3 tipos de divorcio. El divorcio judicial, que se hace pues obviamente ante los jueces. Así es. ¿Verdad? El divorcio notarial, porque hoy también los notarios pueden divorciar. Ay, ¿ya pueden divorciar los notarios? ¿Qué cree que sí? Ya pueden divorciar. Ujú. Ya también es un trámite que se puede hacer ante un notario. El divorcio Sí. notarial y el divorcio administrativo, que es el que hacemos nosotros como oficiales de registro civil. Ajá. Así es. El divorcio administrativo, pues, tiene unas características importantes a destacar. Cuando alguien quiere un divorcio administrativo, lo primero que tiene que hacer, pues, es estar de acuerdo. Una de las condiciones es el mutuo consentimiento. Si no hay mutuo consentimiento, no hay divorcio administrativo. No deben existir hijos menores de edad o sujetos a tutela. Okay. No debe existir bienes en disputa. Es decir, tienen que presentar la liquidación si fue de la sociedad conyugal o saber en qué condición se encuentran respecto de sus bienes y manifestar en su caso que no hubo bienes para el matrimonio y con eso se puede hacer el trámite de divorcio administrativo. ¿Y las personas, por ejemplo, que vienen del extranjero, se pueden divorciar aquí? No se pueden divorciar aquí porque nosotros, le decía hace un momento, tratándose de las actas
de cuando una persona realiza un acto, un registro, por ejemplo, y entra a nuestro país, se hace una transcripción. Si una persona se casó en Alemania, lo que yo hago es insertar esa acta y que quede casado en México. ¿Qué necesita para divorciarse? Tiene que ir a Alemania a divorciarse, porque esa es la autoridad que dio la fe pública para que se llevara a cabo esa unión. Pero se puede casar aquí en México. ¿Cómo? O sea, se puede volver a casar. Se casó en Alemania y se puede casar en México. No debe, pero se puede casar. No, de que pueden, muchas personas lo intentan hacer. Sí, no claro. se puede, pero sí, le digo, cuando llega, por ejemplo, el acta de, eso es importante también, cuando una persona se casa en otro país, para que surta efectos en nuestro país se hace, le repito, una inserción de acto jurídico, claro. un acta mexicana. Y nosotros tenemos que esperar la resolución del juez del país de que se trate, pero además el procedimiento es que llega ante un juez de nuestro país el que va a hacer una homologación de acto jurídico. Que tiene que hacer una homologación. Y después de que se haya hecho la homologación, a mí el juez de mi país me ordena que se asiente el divorcio. Únicamente así. Y yo no estoy divorciando. Lo único que estoy haciendo es la anotación del divorcio del matrimonio originario. No puedo divorciar. Maestra, por último, porque el tiempo ya estamos en la etapa final, la trascendencia de las funciones que realiza como oficial de registro civil, ¿cómo impacta en esta sociedad? O sea, ¿qué ha trascendido? Mire, yo creo que las funciones que realizamos como oficiales de registro civil son de suma importancia, trascendencia y relevancia en la vida de todos los seres humanos. Primero, le das identidad. No existe. Si no vas ante un oficial de registro civil y te ponen un nombre, no existes. No eres sujeto de derechos. Claro. Así. Aunque sí de obligaciones. No, entonces, no eres sujeto de derechos. ¿Qué pasa cuando nosotros casamos a una persona? Estamos en el momento más sublime. Sí, todo es felicidad. Todo es felicidad. Pero también nosotros tenemos esa gran responsabilidad que le comentaba hace un rato de impactar en ellos respecto de lo que pretenden para la formación de una nueva familia. Entonces, la trascendencia que tenemos es desde la preparación misma de los cónyuges para que sepan de qué se trata, a lo que van. Pero no nada más en la cuestión de amor y de vida juntos, sino lo que conlleva una herencia, el régimen patrimonial, en este caso. ¿No? Por último, maestra, una persona que se casa del extranjero aquí en México, muchas personas creen que ya se pueden legalizar. Si, por ejemplo, un cubano se casa aquí en México con una mexicana, ¿qué pasa? ¿Se legaliza? ¿Se hace legal en el país? ¿Es ilegal? No. Si una persona entra a nuestro país de ilegal y se casa con un mexicano, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado mucho con cubanos, colombianos, venezolanos, de muchos países. Ellos, lo único que le va a servir esa acta es para que ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Ellos tramiten aquí tengan una estancia, digamos, que más tranquila. De hecho, si una persona viene y se casa, ¿no? Después de que se casó, va a migración y le dice, mira, yo ya me pasé del tiempo que tenía que estar aquí, te pago mi multa, pero estoy casada con un mexicano, ya no se va. Porque existe también algún artículo que está regulado para que no haya desintegración familiar. Entonces, la ley de migración otorga ese permiso permanente, hasta puede llegar a ser permanente porque la familia esté unida. Maestra, pues ya el tiempo se nos terminó. ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues únicamente agradecerle a usted a nombre propio y de la institución de registro civil que hoy me permitieron representar con mucho gusto y con mucho honor. Y agradecer a mi director estatal de registro civil, al señor gobernador, también nos han permitido hoy que el registro civil, a través de, no sé, he escuchado las caravanas de justicia, nosotros como registro civil estamos interviniendo para
dar certeza a los actos del Estado civil de las personas, pero llegando a su comunidad. Y eso es algo que yo estoy muy contenta. Agradezco siempre la constante capacitación que nos tienen en la Dirección de Registro Civil y bueno, pues que este gobierno esté preocupado por familias muy felices. Pues nuevamente agradecerle, maestro. Muchísimas gracias. Al contrario, para mí fue un honor. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima.